amado hermano William Soto. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. En esta mañana reciban un saludo de nuestros amados hermanos de Venezuela, quienes le han enviado saludos a todos a través de mí, y ellos les aprecian, les aman en grande manera, y ellos están muy agradecidos por la manera en que ustedes se han dejado usar por Dios para el beneficio de ellos. El saludo que ustedes les enviaron, allá se los di y lo recibieron con mucho amor y mucho aprecio. En la obra todo va muy bien. Allí vimos un pueblo regocijado, un pueblo feliz por la hora en que está viviendo y por las bendiciones de parte de Dios que les han sido dadas. En esta mañana pues también nosotros estamos agradecidos a Dios por las bendiciones que nos han tocado a nosotros. En esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 37 y Oseas capítulo 6. Vamos a leer algunos versos del capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, donde nos dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, comenzando en el verso 1, dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos
son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Y en Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 6, nos dice, comenzando en el verso 1, dice, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Que Dios bendiga su palabra. ¿Pueden sentarse? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita ver y entender la palabra de Dios en esta hora en que vivimos. El tema para esta mañana es el siguiente: vida al tercer día. Vida al tercer día. Podemos ver a través de las escrituras que dimos lectura que Dios aquí nos está hablando con relación al pueblo hebreo. Y encontramos que el pueblo hebreo tipifica o representa también a la iglesia gentil. Por lo tanto, la misma trayectoria por donde el pueblo hebreo pasó es por la misma trayectoria que pasa la iglesia gentil. Así como el pueblo hebreo, la iglesia hebrea tuvo 7 edades, también la iglesia gentil ha tenido 7 edades. Y así como al final de las 7 edades de la iglesia hebrea vino la piedra angular, la piedra de cabecera, lo cual era la primera venida del Señor, la venida del Mesías conforme a las profecías ordenadas, prometidas por Dios para la venida del Mesías. Así también al final de las 7 edades de la iglesia gentil es entonces el tiempo para la venida de la piedra angular, la venida de la piedra no cortada por mano humana, sino cortada por Dios. Y es una piedra que viene, es una piedra que es cortada en el monte de Dios. Es una piedra del monte de Dios, de la cima del monte de Dios es cortada esa piedra, en donde el ministerio mesiánico es cumplido.
en donde la segunda venida del Mesías es cumplida. Una piedra no cortada de mano que sale de la montaña. Por lo tanto, tenemos claro en nuestras mentes y en nuestros corazones la forma en que la segunda venida del Señor está prometida, que ha de ser realizada. Encontramos que para realizarse la primera venida del Mesías, la venida de la piedra angular, la piedra de ángulo, encontramos que tenía que venir y tenía que aparecer ¿en dónde? En medio del pueblo que estaba viviendo esas 7 edades hebreas. Y encontramos que de en medio de los hermanos que vivían en el tiempo señalado por Dios para la primera venida del Señor, de uno de los hermanos hebreos de aquel tiempo, de uno de los hermanos del pueblo, de uno de ellos, y en uno de ellos y a través de uno de ellos fue cumplida la primera venida del Señor. Encontramos que era un hombre común y corriente, como nos dice la Escritura, sin atractivo para que fuese deseado. No tenía el atractivo intelectual, el atractivo teológico, el atractivo que atrae a la gente para decir fulano de tal, y que sabe y conoce la Escritura porque fue a estudiar a tal o cual seminario o instituto. De Jesús no se podía decir que la sabiduría que él poseía era una sabiduría que la había obtenido en algún seminario o en algún instituto de aquel entonces. Pues la misma gente, si los mismos líderes religiosos de aquel tiempo, los saduceos y los fariseos, decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde la tiene? No es la sabiduría que enseñan en los institutos o en los seminarios nuestros. ¿De dónde ha obtenido él esta sabiduría para estar enseñando la palabra de Dios? Ya que todos los que en aquel entonces enseñaban la Escritura, pues habían ido a estudiar a algún seminario. Pero aparecieron 2 que no habían ido a estudiar en ningún seminario de aquel entonces. Juan el Bautista apareció primero, preparando el terreno, precursando la venida del Mesías. Y como es el precursor, así también vino el precursado. Juan salió del desierto predicando, ese fue el seminario a donde Dios lo llevó. Y Jesús apareció también del desierto luego de haber estado ayunando 40 días y 40 noches. Luego apareció predicando y cumpliendo lo que la Escritura decía de el Mesías en su venida. Pero Israel rechazó al Mesías, y al rechazar al Mesías rechazó la vida. Al rechazar la vida, entonces la muerte espiritual azotó al pueblo hebreo. Al azotar al pueblo hebreo la muerte espiritual, entonces encontramos al pueblo hebreo siendo dispersado por diferentes naciones, por diferentes pueblos, a causa del juicio de Dios que cayó sobre ellos. Y encontramos que espiritualmente el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ha estado muerto espiritualmente o dormido espiritualmente. Dormido a
las promesas de Dios para estos últimos 2000 años o estos últimos 2 días espirituales. Israel nada ha sabido de la obra que Dios ha estado haciendo durante 2000 años en medio del pueblo gentil. Pues Dios ha estado tomando de en medio del pueblo gentil, ¿qué? Un pueblo para su nombre. Y donde no era invocado el nombre de Dios, el nombre de Dios ha estado siendo invocado. Y un pueblo que no procuraba por Dios, por el Dios verdadero, ha estado por 2000 años procurando por el Dios verdadero. Y en medio de un pueblo en donde Dios no se manifestaba para derramar sus bendiciones, Dios ha estado por 2000 años derramando sus bendiciones espirituales. Y a través de las 7 edades de la iglesia gentil, las bendiciones espirituales de Dios han estado siendo derramadas. En cada edad la bendición de Dios ha sido derramada. La bendición espiritual de Dios ha sido derramada a través del mensaje que Dios ha dado al mensajero de cada edad. Y el pueblo hebreo no ha sabido nada de esas bendiciones. No ha sabido nada de esa etapa pentecostal que ha estado viviendo el pueblo gentil, la iglesia gentil, la cual nació allá el día de Pentecostés. Israel ha perdido la fiesta pentecostal, ha perdido la dispensación de la iglesia gentil. Israel ha perdido el trato que Dios ha estado llevando a cabo a través de las 7 edades de la iglesia. Por lo tanto, Israel no ha conocido a Dios en medio de los gentiles a través de esos 2000 años que Dios ha estado tratando en medio del pueblo gentil, sacando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Dios tratando individualmente con personas que han sido seleccionadas por Dios, escogidas por Dios, predestinadas por Dios para formar parte del cuerpo místico del Señor, el cual es su iglesia. Iglesia significa sacados. La iglesia del Señor son los sacados del Señor, sacados de en medio de los gentiles para el nombre del Señor. Israel nada ha sabido de ese trato que Dios ha estado llevando a cabo en medio de los gentiles. No ha sabido de ese pacto en medio de los gentiles. Pero el apóstol Pablo, viendo la manera en que los gentiles estaban tratando al pueblo hebreo en aquellos tiempos, y de la manera que hablaban con relación al pueblo hebreo, con relación a Israel, el apóstol Pablo vio lo que en medio de los romanos estaba siendo comentado, y aún en medio de la iglesia gentil allá en Roma, y escribió la carta a los romanos, y en el capítulo 11, verso 25 en adelante, el apóstol Pablo dice que lo que le pasó a el pueblo hebreo, al pueblo de Israel, es un misterio. Y él dice
que Israel rechazó a su vida, rechazó la vida, rechazó el plan de Dios. Y él dice que eso estaba que sería de esa manera. Y el apóstol San Pablo comienza a mostrar el misterio encerrado con relación al rechazamiento que Israel le hizo al Mesías. El rechazamiento de Israel al no recibir al Mesías es un misterio para muchas personas. Y es un misterio bíblico el cual toda persona debe comprender. El apóstol Pablo nos enseña en la carta a los romanos que el rechazamiento de Israel es en parte. Él rechazó a su Mesías, pero lo rechazó. Pero esto no permanecerá por siempre. Porque Israel en parte rechazó la primera venida del Mesías, rechazó la primera venida del Señor. Y el apóstol Pablo nos enseña que su rechazamiento y su endurecimiento es en parte. Nos enseña que eso es algo temporero hasta que Dios haya terminado de tratar con los gentiles. Cuando Dios haya terminado de tratar con las edades gentiles, entonces llega el tiempo para Dios hablarle al corazón de su pueblo Israel, y entonces el endurecimiento del corazón que hay en el corazón de Israel será quitado, y entonces su corazón será tierno, será entonces no un corazón de piedra, sino un corazón de carne sensible a el cumplimiento de las promesas de Dios para el tiempo en que estamos viviendo. El apóstol Pablo nos dice que fue de beneficio para los gentiles que Israel rechazara al Mesías. El apóstol Pablo nos dice que es un misterio, pero que ese misterio es que Dios tenía un pueblo en medio de los gentiles con el cual Él habría de tratar, y Él habría de estar sacando de en medio de los gentiles pueblo para su nombre. Y Dios así lo ha estado haciendo por aproximadamente 2000 años. 2000 años son 2 días delante del Señor. Y desde que Dios habló esta profecía a través del profeta Oseas, han pasado aproximadamente 2700 años. Por lo tanto, podemos ver que estamos nosotros viviendo actualmente en el tercer día. Israel está viviendo en el tercer día, en donde tiene la promesa de que Dios les dará vida. Y nosotros hemos estado viendo cómo Dios ha estado obrando en favor del pueblo de Israel. Quiero leer la escritura con relación a la restauración de Israel, lo que dice el apóstol Pablo. Ya leímos lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37, que nos muestra a Israel como un campo de huesos secos, pero que tienen la promesa de que han de resucitar. Y también Oseas muestra la promesa de la restauración de Israel. Y aquí el apóstol Pablo nos dice
en el Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Por tanto, podemos ver la manera que el apóstol San Pablo nos habla de Israel. Y nos habla de este misterio tan grande que Dios le dio a conocer al apóstol San Pablo y nos da a conocer a todos para que no seamos arrogantes con relación al pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo tiene promesa de parte de Dios. Así es que viendo nosotros estas promesas que le han sido dadas a Israel, entonces nosotros tenemos que entender que Israel ha de entender estas cosas que nosotros también ya entendemos. Y si Israel ha de entenderlas, entonces nosotros tenemos que saber que la bendición que Israel tenía, al rechazarla, pasó a los gentiles. Al rechazar la primera venida del Señor, la bendición pasó a los gentiles, y al pasar a los gentiles, entonces los gentiles han estado disfrutando 7 edades por aproximadamente 2000 años. Pero que ha llegado al tiempo que la dispensación gentil ha llegado a su fin. Hemos llegado al fin de los tiempos de los gentiles. Hemos llegado al fin de las edades, en donde nuevamente se cumple lo que se cumplió en medio del pueblo de Israel. La primera venida del Señor le puso punto final a la primera dispensación, a las 7 edades de la iglesia hebrea. Y la segunda venida del Señor le pone punto final
a la segunda dispensación, a la dispensación gentil. Y así, al ponerle punto final y proclamar que el tiempo no es más, que el tiempo de los gentiles ha terminado, encontramos que el rechazamiento de los gentiles al rechazar la segunda venida del Señor, eso entonces dará lugar ¿a qué? Dará lugar a que Dios se pueda tornar a los hebreos. El mundo gentil, los gobiernos gentiles, los sistemas gentiles, políticos, religiosos, económicos, sociales y todos los sistemas gentiles rechazarán la segunda venida del Señor. Y eso entonces da lugar ¿a qué? A Dios tornarse de entre los gentiles a los hebreos, de entre el pueblo gentil al pueblo israelita. La bendición que en medio del pueblo gentil ha estado por aproximadamente 2000 años, será quitada de en medio del pueblo gentil, de en medio de las naciones gentiles, y será pasada al pueblo hebreo. La bendición que los gentiles recibieron, ¿de dónde vino? De Israel. Y la bendición que en medio del pueblo gentil ha estado, ¿hacia dónde tiene que ir? Tiene que ir hacia el lugar de donde vino. Tiene que regresar a Israel. Por lo tanto, en el regreso de la bendición de Dios que está en medio de los gentiles, en el regreso de esa bendición hacia Israel, ahí Israel recibe el espíritu de vida de parte de Dios. Ahí es que Israel recibe esa vida espiritual. Encontramos en la actualidad que la profecía del profeta Ezequiel está en pleno cumplimiento. Encontramos que la profecía del profeta Ezequiel comienza a mostrar la restauración de la casa de Israel, cuando es hablado por el profeta Ezequiel la palabra de Dios para Israel regresar a su tierra natal. Y encontramos que ahí es cuando un ruido es oído. El profeta Ezequiel dice que escuchó ese ruido, o sea, dice, y aquí un temblor, escuchó un temblor, o sintió un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y luego sigue diciendo, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Así es que hubo un ruido y un temblor. Ahora, ustedes saben que cuando también ocurre un temblor o un terremoto, muchas personas que han estado en esos lugares donde han acontecido, dicen que primero escuchan un ruido fuerte y luego ese temblor acontece. El profeta Ezequiel escuchó esto y luego sintió el temblor y luego los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
Hemos visto cómo todo esto está cumplido en la actualidad. Hemos visto cómo cada hueso se ha unido a su hueso, cómo tendones, como nervios, como carne y piel ha cubierto sobre estos huesos que estaban secos. Y en la actualidad encontramos a Israel como un poderoso ejército, encontramos a Israel como una poderosa nación en pie, pero no hay en ellos espíritu. No hay en ellos vida espiritual todavía, por causa de que esto es lo último que fue dicho por Dios al profeta Ezequiel. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre. Ahora podemos ver que el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, para Israel, viene por la palabra que ha sido profetizada. Encontramos que ese Espíritu de vida a Israel no puede venir por la teología de alguna religión. No puede venir por la teología de alguna secta religiosa. No puede venir por el intelecto humano de algún hombre que se levante para tratar de darle vida a Israel. No puede venir ese espíritu de vida de parte de Dios a través de algún movimiento político o de algún movimiento sectarista. No puede venir a través de algún movimiento denominacional. No puede venir a través de ninguna de esas cosas. El espíritu de vida enviado de parte de Dios para darle vida a Israel, ese espíritu de vida que Israel necesita, viene por la palabra profética de Dios. Todos los profetas de Dios han hablado de este tiempo. Todos los profetas de Dios han hablado de la restauración de Israel. Y han dicho la manera en que esa restauración acontecerá. Y ese espíritu de vida enviado de parte de Dios tiene que venir de acuerdo a la palabra profética. Tiene que venir de acuerdo a la profecía bíblica. Por lo tanto, cualquier persona que trate de sí misma de traer ese espíritu de vida a Israel, antes de comenzar, ha fracasado. Porque ese espíritu de vida es llamado para ir allí. Y es llamado por la palabra profética. Es llamado por la palabra de Dios, que ordena que ese espíritu de vida vaya a Israel. Que ese espíritu de vida entre en la casa de Israel. Entre al pueblo hebreo. El espíritu de vida enviado de parte de Dios. ¿Y de dónde es que ese espíritu de vida va? Dice que ese espíritu de vida fue llamado de los 4 vientos. ¿Y hacia dónde fue llamado? Fue llamado hacia Israel. No estaba en Israel, pero fue llamado para ir a Israel. Porque el espíritu de vida enviado de parte de Dios estaba en medio de los gentiles, dándole vida
al pueblo que Él ha estado llamando de medio de los gentiles para su nombre a través de las 7 edades de la iglesia. Y ese espíritu de vida que ha estado manifestándose en medio de los gentiles por 2000 años aproximadamente, es el espíritu de vida que tiene que regresar a Israel. Porque ese espíritu de vida salió de Israel hacia los gentiles. Y en el tiempo actual en que vivimos, es el tiempo del regreso del espíritu de vida. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar de donde salió, hacia Israel. Por lo tanto, el mensaje de la palabra de Dios que proclama el evangelio del reino de Dios, con ese mensaje profético, con ese mensaje de parte de Dios, en donde es proclamado el reino de Dios, con ese mensaje el espíritu de vida regresa a Israel. Regresa a esos huesos secos, pero que ya no están secos, sino que ya cada hueso se ha unido a su hueso, ha echado nervios, también carne y piel, y lo encontramos como un grande ejército, como un poderoso ejército, pero no tiene el espíritu de vida. Después de 2 días, después de 2000 años, es dicho en la Escritura, nos dará vida. Después de 2 días nos dará vida. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Es en el tercer día, después de 2000 años de haber Dios hablado a través del profeta Oseas, después de 2000 años, es que la restauración de Israel está prometida para ser realizada. Y hemos visto cómo después de 2000 años de Dios haber hablado a través del profeta Oseas, hemos visto cómo Israel ha estado siendo restaurado. Lo único que le falta es el espíritu de vida, el cual lo recibe al recibir el mensaje del evangelio del reino. Al recibirlo, entonces, recibe vida eterna. Y entonces, dice, Oseas, dice, y viviremos delante de Él, delante del que le dará vida. Y conoceremos. Antes no conocieron. En la primera venida no conocieron y rechazaron. Pero aquí para la restauración de Israel nos es dicho, y conoceremos. Y proseguiremos en conocer a Jehová, en conocer al Señor. ¿Por qué? Porque ellos le han de conocer en su venida. Y nos es dicho la manera en que Él vendrá, y he dicho, como el alba, como la mañana, está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía. Ahora ustedes pueden ver en la Escritura que nos es prometido que vendrá a nosotros como la lluvia
como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esa es la promesa de la venida del Señor. Él vendrá como la lluvia tardía. Por lo tanto, para Israel, Él vendrá como la lluvia tardía. La lluvia tardía es la que madura el fruto para poder ser cosechado. Así es que, ¿recuerdan el tema del último mensaje del domingo anterior? Una grande lluvia suena. Y el profeta Oseas también dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía. Una grande lluvia suena para Israel. Encontramos que viene como el alba, como la mañana. Así está dispuesta la venida del Señor, como está dispuesta la venida de la mañana del día. Así es que todas las cosas que Dios promete están sujetas a su ley. Cada cosa, cada promesa que está en la Escritura, hay una ley de parte de Dios que hace que esta promesa se cumpla y que se cumpla en el tiempo que tiene que cumplirse y no se cumple fuera de tiempo, porque está gobernada esta promesa por la ley de Dios. Y Dios vigila por su palabra que Él ha prometido para ponerla por obra. ¿Para qué? Para cumplirla en el tiempo asignado de Dios. Así como el día tiene su ley y la noche tiene su ley, encontramos que también las promesas bíblicas tienen su ley para ser realizadas. Encontramos que un hombre, por más poderoso que sea, puede decir, bueno, yo voy a impedir que venga el tiempo de la noche. Voy a impedir que la noche caiga sobre este planeta Tierra. Tendría que conocer las leyes de Dios y luego de conocerlas, Dios darle permiso para cambiar esa ley que Dios le estableció a esta tierra, de que tendría día y noche y día. Así que encontramos que cada cosa está regida por la ley de Dios. Encontramos que por más que la gente quiera evitar que venga la noche, siempre la noche viene. Se puede remediar la gente con algún alumbrado, ya sea eléctrico, o sea de gas, o sean velas o lo que sea, pero eso es artificial. La noche llegó, y llegó porque la ley de Dios así lo estableció desde que Dios lo estableció en su palabra. Y cuando llega el momento de amanecer, de 5 a 6 de la mañana, no hay quien evite que la luz del nuevo día aparezca. No hay quien evite que llegue la mañana. Por lo tanto, son leyes que están establecidas en la palabra de Dios. Si estas leyes fueran alteradas y en la noche no apareciese en el tiempo que tiene que aparecer y el día no surgiese en el tiempo que debe aparecer, entonces sería algo catastrófico para la humanidad. Sería algo que sacaría
a otras cosas del orden que Dios les estableció. O sea que al alterarse esas leyes, se alterarían entonces otras leyes que están sobre la naturaleza. Porque hay leyes mayores que si son alteradas, entonces se alteran las demás leyes que son leyes menores, pero que son leyes establecidas por Dios. Así es que, viendo nosotros que las cosas naturales representan las cosas espirituales, y las leyes naturales que Dios le estableció a las cosas naturales, a la naturaleza, a este planeta Tierra y a las cosas que hay en este planeta Tierra y al universo, encontramos que esas leyes naturales representan las leyes espirituales que Dios ha establecido en el mundo espiritual. Y las leyes espirituales que están establecidas en el mundo espiritual son superiores, son más altas, están a un nivel más alto, que si son alteradas esas leyes, entonces las leyes que están rigiendo las cosas terrenales, que están rigiendo la creación que Dios hizo, también esas leyes serían alteradas. Por lo tanto, tenemos que entender estas cosas y ver cómo las cosas se mueven en el campo espiritual, las cosas que ocurren en el campo espiritual, y saber que luego todo eso se reflejará en la creación de Dios. Todo eso se reflejará en las cosas visibles, porque las cosas visibles son hechas de las invisibles. Las cosas que se ven son hechas de las cosas que no ven. Las cosas que se ven en lo natural son a consecuencia de las cosas que acontecen en el mundo espiritual. Conociendo nosotros estas cosas, entonces nosotros debemos vigilar el mundo espiritual y ver las cosas que Dios está haciendo en el campo espiritual, porque de eso depende las cosas que se han de ver con nuestros ojos. Porque las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Así es que toda cosa que haya de ser vista por los ojos humanos, primero ocurre en el campo espiritual, que nadie las puede ver con sus ojos naturales. Pero aquellos que tienen ojos espirituales para ver las cosas espirituales, podrán ver las cosas espirituales que estarán aconteciendo en el campo espiritual. Podrán ver a Dios obrando en el campo espiritual. Podrán ver a Dios cumpliendo las cosas que Él prometió. Y cuando con nuestros ojos espirituales podemos ver las promesas de Dios y podemos ver la manera en que Dios se mueve para cumplirlas, entonces luego de eso nuestros ojos físicos también pueden ver el cumplimiento de las promesas de Dios en la forma en que Dios las está cumpliendo. Y entonces podemos señalar tal cosa y tal cosa que está aconteciendo es lo que fue dicho en la Escritura que habría de acontecer en ese tiempo. Por lo tanto, este tiempo en que nosotros vivimos es un tiempo más grande y más glorioso de lo que usted con su mente humana puede imaginarse. Pero con la mente de Dios podemos nosotros entender lo grande, lo significativo que es este tiempo. El apóstol Pablo, hablando de este tiempo, decía
Allá en el libro de los Romanos, en donde leímos, decía: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? En la mente de Dios, esto que ha sido prometido para este tiempo, lo cual Dios ha estado cumpliendo en este tiempo, es algo tan grande, es algo tan sublime, y es algo tan sabio en la sabiduría de Dios, que la sabiduría humana no lo puede alcanzar. La sabiduría humana no lo puede comprender. Como no pudieron comprender a Dios en su sabiduría, cumpliendo la primera venida del Mesías, tampoco le pueden comprender hoy en la sabiduría de Dios, cumpliendo su segunda venida. Es el cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo. Y el cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo, al ser proclamadas a Israel, y al Israel oírlas y recibirlas, eso hace que el Espíritu de vida enviado de parte de Dios a Israel entre a ese poderoso ejército que está en pie, pero que aún no tiene el Espíritu de vida, pero que lo recibirá. ¿Y qué será ese entonces si no? Vida de entre los muertos, vida eterna para Israel. Y todo Israel será salvo, como está escrito. Será salvo todo Israel. Y aún podemos saber de cuánto consta el número que será salvo conforme a la promesa. Conforme a la promesa de Dios en el libro del Apocalipsis, nos hemos visto que sobre el monte de Sion, estaban 144,000 que seguían al Cordero por donde quiera que el Cordero iba. Dice Apocalipsis capítulo 14 verso 1: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. No es que literalmente se le va a escribir un nombre, el nombre de Dios, sino que eso muestra que tenían la revelación del nombre eterno de Dios. Y seguían al Cordero en donde quiera que iba. Recuerden que el Cordero se convirtió en león. Así es que podemos ver las profecías bíblicas de este tiempo. Y podemos ver cómo Dios ha estado moviéndose en cada momento en este tiempo final para cumplir cada profecía que ha sido hablada a través de los santos profetas de Dios. Encontramos que hay en este tiempo mucho trabajo para llevar a cabo. El trabajo del tiempo final. El trabajo que no correspondía a ninguna de las 7 edades de la iglesia. En este tiempo
les toca a los escogidos de Dios que estarán viviendo en el Evangelio del Reino de Dios, que estarán viviendo también espiritualmente en un tercer día, en la tercera dispensación. La tercera dispensación es un tercer día, una tercera dispensación en donde Dios se manifiesta conforme a su promesa. Fue en el tercer día que Dios descendió sobre el monte Sinaí. Allí fue la visitación de Dios en una nube espesa, y allí hubo oscuridad por causa de la nube espesa, y también hubieron relámpagos, truenos, hubo luz y hubo el sonido de la trompeta. Hubo el sonido poderoso de esa trompeta. Fue en el tercer día, en la mañana, la visitación de Dios, en donde los 10 mandamientos fueron dados a Moisés. Y fue en ese tercer día, en la mañana, en donde Moisés fue llamado a subir arriba. Sube acá. Y cuando subió, allí estaba Dios de acuerdo a su promesa. Dios le había dicho a Moisés: he aquí, al tercer día, yo descenderé sobre la cima del monte, y descenderé en una nube espesa. Dios hizo esa promesa a Moisés, y en el tercer día la cumplió. Quiero leerla, Éxodo capítulo 19, y fue en el tercer mes también. En el tercer mes y tercer día. Tercer mes, que eso viene cayendo por ahí por en junio y julio. Dice: en el mes tercero, a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y sigue diciendo: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Los había tomado sobre alas de águilas, y los había traído a él, y los había traído ya hasta el monte Sinaí. Dios había tomado a Israel sobre alas de águila. Dios había tomado a Israel sobre el ministerio profético de Moisés. Dios compara a sus profetas con águilas, y Moisés con Aarón trajeron al pueblo de Israel hasta el Sinaí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y el verso 9 dice:
Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a todo ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Jehová descendería ante todos los ojos del pueblo, sería visto Dios sobre el monte Sinaí. Y sigue diciendo más abajo en el verso 15: y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Moisés le hablaba a Dios y Dios le respondía con voz tronante. La gente oía esos truenos, pero Moisés entendía lo que esos truenos estaban hablando. Moisés era el que sabía lo que los truenos estaban hablando. Déjenme siguiendo aquí. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahí usted puede ver qué momento tan grande y maravilloso fue aquel momento de la venida del Señor sobre el monte Sinaí, conforme a su promesa que hizo a su profeta Moisés, y conforme a la promesa que hizo a su pueblo Israel. Ahí encontramos la venida del Señor, la venida de Dios sobre la cima de un monte en una nube espesa. Cualquier persona que la veía esa nube, imagínense, para cubrir toda aquella área, una nube muy grande, y cualquiera que veía esta nube tan tremenda podía pensar cualquier cosa que quisiese pensar. Una gran tempestad viene, hay una grande tempestad, pero era Dios que había descendido en una nube espesa, conforme a como Él prometió. Y eso lo recuerda para este tiempo las promesas que Él ha hecho
para su segunda venida, conforme al orden de su segunda venida. Nos han dicho que Él viene en una nube. ¿Y sobre dónde va a venir esa nube? Sobre la cima del monte de Sión, conforme al orden de la venida del Señor. Ahora podemos ver también que cuando el Señor Jesús estuvo sobre el monte de la transfiguración, allí se transformó delante de los que allí estaban presentes y una nube los cubrió. Allí estaba la presencia de Dios también hablando. Y encontramos que allí estaban Jesús, Moisés y Elías. Podemos ver entonces que cuando en la segunda venida viene el Señor en una nube espesa, conforme a su venida, ahí estará el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Estará también el cumplimiento de la venida de Moisés y Elías. Estará ahí el cumplimiento de las promesas mesiánicas, conforme al orden de la venida del Mesías. Y para poder ver y entender lo que hay en la cima del monte, hay que subir a la cima del monte, oír el llamado de parte de Dios que dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Moisés subió a la cima del monte y allí le fueron mostradas cosas maravillosas que luego él hizo en tipo y figura en el tabernáculo que él levantó. Él estaba mostrando con aquellas cosas que hizo las cosas espirituales que él vio en la cima del monte. Cualquiera que suba a la cima del monte en el tiempo en que nos encontramos podrá ver lo mismo que Moisés vio y lo mismo que vieron Pedro, Jacobo y Juan cuando subieron a la cima del monte de la transfiguración. Allí Jesús los invitó a subir con él y cuando subieron, allí él se reveló a ellos. Allí él se transformó. Él le mostró allí cómo sería su segunda venida. Porque así es el orden de la venida del Hijo del Hombre en poder y gloria. Ese es el orden de la venida del reino de Dios. Para verlo, primero hay que escuchar la invitación. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de las edades de la iglesia. Muchas personas no entienden que después que han terminado las edades, Dios tiene algo para llevar a cabo conforme a su promesa. Y ese algo es lo que la voz que hace la invitación promete revelarlo a los que suban arriba. Cuando el pueblo vio lo que estaba pasando, se retiró. Tuvieron grande temor, grande miedo, y aún Moisés, el cual subió a la cima del monte, estaba atónito y temblando. En palabras más claras, lo que estaba siendo visto allí y lo que el pueblo estaba viendo allí
al venir el Señor y descender sobre la cima del monte Sinaí, lo que se estaba viendo allí y lo que cualquier persona podía ver intelectualmente era una tormenta, una tempestad, una nube espesa, había lluvia, habían truenos, relámpagos y el sonido de la trompeta. Eso para cualquier persona era una grande tempestad y el pueblo estaba temblando. Dice la Escritura cómo se comportó el pueblo cuando vio todas estas cosas que estaban aconteciendo allí. Déjeme leerle. Le voy a leer lo que el pueblo vio y cómo se asustaron. Está aquí en capítulo 20 de Éxodo, verso 18 en adelante, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Se despegaron del monte, miraban de lejos eso que estaba aconteciendo. Dice: truenos, relámpagos, sonido de la bocina y el monte que humeaba. ¿Quién no se asusta? ¿Quién se acercaría ahí? Todo eso muestra lo que Dios espiritualmente hace en su segunda venida sobre el monte de Sión. ¿Recuerdan el mensaje fuego en la cima del monte? Y los truenos, ¿dónde era que estaban? En la cima del monte también. Así es que relampagueando en la cima del monte también. Cuando hay un relámpago, luz es emitida y es la luz del Evangelio del Reino de Dios. Y son los truenos de Apocalipsis capítulo 10 los que se escuchan en la cima del monte de Sión. Por lo tanto, tenemos que entender y ver estas cosas nosotros con nuestros ojos espirituales. Fuego en la cima del monte de Sión. El fuego de la presencia del Señor, porque Dios es fuego consumidor. Y Él presenta su segunda venida como un fuego espiritual sobre la cima del monte de Sión, la iglesia verdadera del Señor. El pueblo estaba asustado. El pueblo, al oír esos truenos y todas estas cosas, estaba muy tembloroso, pero era Dios hablándole a su profeta. Era la voz de Dios hablando. Y cuando Dios habla, ¿quién no temerá? Y cuando Dios estaba allí sobre el monte Sinaí, toda la tierra estaba callada. Todos aquellos estaban asustados y callados y dijeron: habla tú con Dios y después viene y nos habla a nosotros. No sea que nosotros muramos. Ellos veían esa tempestad tan tremenda, la presencia
del Señor en la manera que fue manifiesta, pues, una manera tremenda. Dios les dijo, no se acerquen, no sea que yo haga estrago en medio del pueblo y mueran muchos de ustedes. Podían morir toditos los que estaban allí. Estamos nosotros en un tiempo muy importante en donde todas estas cosas que acontecieron en el pasado señalan las cosas que están aconteciendo en el presente sobre la cima del monte de Sión. Y en este tiempo el llamado es a subir a la cima del monte de Sión. ¿Y por qué en este tiempo el llamado es a subir? Porque la sangre derramada en la cruz del Calvario quitó el pecado. Y con la sangre derramada en la cruz del Calvario por el Cordero que quitó el pecado del mundo, esa sangre nos santifica. Y al ser santificados en su sangre, entonces podemos subir a la cima del monte de Sión, en donde Dios, el Dios santo y poderoso, está presente cumpliendo sus promesas para este tiempo, sus promesas mesiánicas. Cualquiera que suba de una manera incorrecta es muerte segura, muerte espiritual. Por lo tanto, hay que subir de la manera correcta. Encontramos que Dios mandó a que el pueblo se santificase y al tercer día Dios aparecería sobre la cima del monte. Y Dios en este tercer día ha estado cumpliendo su promesa. Y es sobre la cima del monte de Sión que Dios llama también a los 144,000. Y los 144,000 fueron vistos por Juan, el discípulo amado. Juan, este profeta de Dios, en la visión del Apocalipsis, vio a los 145,000 en la cima del monte, siguiendo al Cordero, en la cima del monte, viéndolo, escuchando lo que era anunciado y con el nombre de Dios en su frente. Por lo tanto, los 144,000 también escuchan esos truenos, también ven esos relámpagos de luz espiritual que iluminan el mundo entero. Porque fue prometido como relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ve usted la manera en que Dios cumple sus promesas? Para Dios hacer algo, Él lo promete y luego lo cumple. La segunda venida del Señor es la promesa que Dios hizo a través de sus santos profetas. De esas promesas, en esta mañana, en esta ocasión, la invitación para todos los que no hayan visto todavía el de sus santos profetas. De esas promesas, en esta mañana, en esta ocasión, la invitación para todos los que no hayan visto todavía el cumplimiento de las promesas mesiánicas para este tiempo,
La invitación es: sube acá, sube a la cima del monte. Así como Moisés fue invitado para subir, la invitación hoy también es para subir a la cima del monte de Sión. Ahí escucharás los truenos, la voz de Dios en este tiempo. Ahí verás esos relámpagos de esa luz espiritual, ese relámpago que dijo el Señor, como relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Ese relámpago, la venida del Señor, tú la verás iluminando a todo el mundo. Sube a la cima del monte de Sión y ahí te encontrarás con el Señor en su segunda venida, conforme al orden de su segunda venida. Ahí podrás ver la venida del Señor con Moisés y Elías. Podrás ver a Moisés y a Elías. Podrás ver esos dos poderosos ministerios. Podrás ver todo lo que ha sido prometido para este tiempo en que vivimos. Todo será visto si tú subes a la cima del monte de Sión, como han subido los que ya están arriba en este tercer día, en esta mañana de este tercer día. No una mañana literal, sino una mañana espiritual. La mañana de la tercera dispensación. Porque conforme a la promesa, la venida del Señor sería en la mañana. Y en la mañana de la tercera dispensación, en la cual vivimos, estamos viendo lo que fue prometido. Y estando viendo y oyendo lo que fue prometido, la invitación es extendida para todos aquellos que puedan estar al alcance de nuestra voz. Todos hacemos la misma invitación. No es qué dirán los gobiernos, qué dirán las denominaciones, qué dirán las sectas religiosas, o qué dirán los sistemas políticos, o los sistemas económicos, o los sistemas sociales, o los sistemas educacionales, sino qué dice la palabra de Dios. Eso es lo que vale en este tiempo en que nosotros vivimos. Eso es lo que tiene importancia delante de Dios y delante de todos aquellos que aman a Dios. No hay nada más importante que lo que Dios ha prometido para este tiempo en que nosotros vivimos. Cualquier otra cosa no está en el lugar de la palabra de Dios para este tiempo. No hay nada más importante que lo que Dios ha prometido para este tiempo. Y siendo esto lo más importante, entonces el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que tiene oídos, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu de Dios descendiendo sobre la cima del monte de Sión, sobre la cima de la iglesia, sobre la edad de la piedra angular,
el Espíritu de Dios estando en la edad de la piedra angular, en la manera que Él prometió que estaría conforme a su promesa. Él prometió que estaría sobre el monte de Sion en forma humana, o a través de una forma humana, o en palabras más claras, velado en un cuerpo humano. Página 134 del libro de los sellos. Dijo el precursor de la segunda venida del Señor. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la manera en que el Espíritu Santo ha prometido estar en la cima del monte de Sion, encarnado. Al estar encarnado, eso cumple entonces la segunda venida del Señor Jesucristo. Y al ser cumplida la segunda venida del Señor Jesucristo, y los escogidos reconocerlo, entonces ahí es el tiempo de la coronación, lo cual será, o lo cual ha sido, algo espiritual. Sigue diciendo el precursor de la segunda venida del Señor, Elías. Dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahí ustedes pueden ver la segunda venida del Señor, la manera en que la segunda venida del Señor está prometida que sería cumplida. Y cuando la palabra profética, la palabra prometida para este tiempo, cuando llega a hacerse realidad en un hombre, cuando esa palabra puede ser vista y cumplida en un hombre, entonces eso es la segunda venida del Señor. El velo de carne no será el mismo que usó en la primera venida, porque Dios es Dios en muerte. Dios se cambia de velos de carne, de instrumentos, en cada edad y en cada dispensación, pero Dios es el mismo siempre. Él es el mismo siempre, excepto en su cuerpo físico, el cual Él usa, uno en una edad y otro cuerpo físico en otra edad, y uno en una dispensación y otro cuerpo en otra dispensación. Pero es el mismo Dios que se mete en cuerpo humano para cumplir lo que Él prometió. Pero Dios es espíritu. Por lo tanto, los que adoran a Dios es necesario que adoren a Dios en espíritu y en verdad. No adorar el velo de carne, en donde Dios cumple su promesa, sino adorar a Dios que es espíritu. Así como dijo el ángel que le mostró a Juan la revelación del Apocalipsis. Cuando Juan la primera vez se postró a sus pies, y Juan representa a la iglesia, a la novia virgen del Señor, a los escogidos,
cuando Juan se postró a sus pies la primera vez, el ángel le dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los que guardan la palabra de Dios. Adora a Dios. Por lo tanto, esa es la palabra que debemos comprender. Tenemos nosotros que ver estas cosas. Página Apocalipsis capítulo 22 y verso 9 dice, verso 8 y 9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Un profeta le mostró a Juan el libro del Apocalipsis. Juan fue transportado y vino al tiempo en que nosotros vivimos. Él vino en el Espíritu del Señor al siglo XX y vio y oyó. Él vio y oyó las cosas grandes y maravillosas que estaban aconteciendo, y él trató de hacer algo que no era correcto, pero él fue aconsejado, él fue reprendido y aconsejado a no hacer eso que estaba haciendo, sino que él fue más bien señalado, y le fue señalado que adorara a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estamos nosotros en ese tiempo, estamos nosotros pasando por la etapa final que Juan, el discípulo amado, pasó en la visión del Apocalipsis. Él vio las cosas que estarían aconteciendo en nuestro día. Por lo tanto, Juan, tipificando a los escogidos, Juan entonces tenía una labor grande para hacer, y a Juan le fue ordenado hacer un trabajo. Por lo tanto, los escogidos de este tiempo también tienen una labor muy grande para llevar a cabo. Encontramos que la labor que Juan, el discípulo amado, hizo, aparece en la Biblia como el último libro. Juan fue el último de los apóstoles que estuvo vivo. Fue el último que murió, y murió de muerte natural. Juan, el discípulo amado, fue también el que tenía el tema del amor divino. Y él tenía ese tema y decía, amaos los unos a los otros. Dios es amor. Él conoció de este tiempo. Él, luego de ver este tiempo y esta edad del amor divino, la edad de la piedra angular, luego sus mensajes fueron mensajes del amor divino. Fueron mensajes muy importantes, sencillos, pero muy importantes, mostrando lo que sería el mensaje nuestro
en la edad del amor divino. Ahora recuerden, el amor es colectivo. Si es amor genuino, amor divino, el amor es correctivo. Y si es correctivo, entonces el mensaje del amor divino, toda cosa que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, el mensaje señalará lo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios y será una reprensión ese mensaje contra aquellas cosas que estén en contra de la palabra de Dios. Pero será un mensaje del amor divino. Y siendo un mensaje de esta clase, a las personas que estarán en la edad del amor divino, no habrá que estarlas empujando o estar tratando de convencerlas para que agraden a Dios, sino que cada cual entenderá, porque los entendidos entenderían, dijo el profeta Daniel. Y cada cual, conociendo el libre albedrío que tiene, actuará usando bien ese libre albedrío y harán conforme a la palabra de Dios. Porque sabrán que cualquiera que haga contrario a la palabra de Dios estará haciendo la voluntad del diablo, la voluntad de aquel ángel caído. Pero cualquiera que actúa conforme a la palabra de Dios está haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, el libre albedrío es algo que cada persona tiene. Y es algo que nadie se lo puede quitar al individuo. Cada persona debe actuar de su libre voluntad. Cada persona debe actuar sin ser forzada a hacer las cosas que debe de hacer. Cada persona debe sentir satisfacción y alegría al hacer conforme a la palabra de Dios. Y cualquiera que no se sienta de esa manera, no estará agradando a Dios. Por lo tanto, cada uno tenemos el libre albedrío. Solamente lo que necesitamos es una cosa, y es oír la palabra de Dios para la edad de la piedra angular. En esta tercera dispensación, este tercer día en que estamos, y cada cual actuará de acuerdo a la palabra de Dios. Cada cual se deleitará en agradar a Dios. Cada cual cumplirá con el mandamiento de Dios. Servir a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo nuestro ser. Esa es la manera que Dios desea que nosotros le sirvamos. Esa es la manera que Él desea que lo hagamos, y de esa manera es que agradaremos a Dios. Vivamos entonces de acuerdo a la palabra de Dios. El santo sea santo todavía. El justo obre justamente, justifíquese todavía más. Y para los injustos, para los impíos, sigan actuando de la manera que están actuando si desean actuar. El injusto sea injusto todavía. El sucio, ensúciese todavía más. Pero el santo, santifíquese todavía más. Porque tenemos todas las facilidades y tenemos toda la provisión de parte de Dios para poder realizar lo que Dios desea que realicemos.
Y en cuanto al trabajo, tenemos una gran labor por delante. Está escrito en la palabra: el espíritu y la esposa dicen ven. Es una invitación. ¿Y para dónde la esposa y el esposo están invitando a los que pueden escuchar? Lo estarán invitando para la edad luterana. Ya esa edad terminó hace cientos de años. Lo estarán invitando para la edad wesleyana. Ya esa edad terminó hace muchísimos años. Lo estarán invitando para la edad pentecostal. Esa edad pentecostal, la edad de la Odisea, terminó ya. El tiempo de las edades ha terminado. ¿Y para dónde es que el espíritu y la esposa invitan a aquellos que tengan sed, a aquellos que están sedientos? Lo están invitando para la edad de la piedra angular. Lo están invitando para donde está la piedra, de donde fluye el agua de vida eterna. Lo están invitando para la tercera dispensación. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, el que tenga sed, venga. Y beba del agua de la vida gratuitamente. Hay agua espiritual, agua de vida eterna en abundancia. En este tiempo en que el mundo gentil y las edades gentiles están en la condición espiritual de sequía espiritual, y tienen sed espiritual y hambre espiritual, pero no hambre de pan y sed de agua, sino de oír palabra de Dios, y no la hay. No la hay en el mundo gentil, no la hay. No la hay en las edades de la iglesia. No la hay en la segunda dispensación, ya no la hay. Porque hay una sequía espiritual. Por lo tanto, eso produce una sed espiritual y un hambre espiritual de oír palabra de Dios, como dijo el profeta Oseas. Pero Dios ha hecho provisión en la cima de la montaña, donde una fuente ha sido abierta, y en donde el agua de vida eterna está fluyendo, y en donde hay pan espiritual, palabra de Dios, porque no solamente de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay palabra de Dios saliendo de la boca de Dios para darle vida eterna a aquellos que puedan comer de ese pan espiritual, de esa palabra de Dios. El que tenga sed, dice el Espíritu y dice la esposa, vengan y beban del agua de la vida eterna gratuitamente. Ese es el trabajo, esa es la labor, esa es la misión y ministerio del Espíritu Santo y la esposa. Esa es la labor del esposo y la esposa en el nuevo Edén. Es una labor maravillosa, es una misión maravillosa en esta tierra. Nadie más tiene el agua de vida eterna, nadie más tiene el pan para vida eterna, nadie más tiene el mensaje que es palabra de Dios, pan de Dios, para alimentar a los hambrientos espirituales que hay en esta tierra. Al comer de ese pan,
El que come de ese pan recibirá vida eterna. El que come de ese pan no morirá, sino que vivirá. Vida al tercer día. Pan de vida al tercer día. Agua de vida al tercer día. Mensaje de vida eterna al tercer día. Tercer día espiritual. Estamos nosotros viviendo en ese tercer día, en ese día de vida, porque está la palabra de vida. Por lo tanto, todos los que entran a ese tercer día y reciben las bendiciones que Dios envía en este tercer día, están recibiendo vida eterna. Por lo tanto, démosle gracias a Dios por el día en que vivimos. En este tercer día es el tiempo en que Dios prometió descender en su segunda venida, conforme al orden de su venida. ¿Para qué? Para traer vida a su pueblo, vida espiritual. Y también los muertos en Cristo recibirán vida, porque han de resucitar en este tercer día. Y nosotros que vivimos seremos transformados en este tercer día. Y Jesús resucitó al tercer día también. Así es que podemos ver este tercer día y la importancia de este tercer día, porque es un día de vida para todo aquel que ama y anhela la vida eterna, para todo aquel que desea esa vida que Dios tiene y que solamente puede ser recibida cuando se recibe la palabra de Dios para el tiempo, edad y dispensación en que le corresponde vivir a uno. Vida al tercer día. Dios nos siga bendiciendo en este tercer día y la vida de Dios siga fluyendo en nuestras vidas, y la palabra de Dios, que es vida, siga manifestándose en medio de su pueblo, siga manifestándose en la cima del monte de Sión y siga trayendo vida a través del mensaje de la palabra para este tiempo, y que cada escogido siga comiendo ese pan de vida eterna y esa agua de vida eterna que ha sido dada por Dios en la cima del monte de Sión para el beneficio de todos nosotros, para el beneficio de toda persona que desee vida eterna, de entre gentiles y de entre judíos también, de entre los gentiles y de entre los hebreos. Hay oportunidad para todos poder recibir de ese pan de vida y de esa agua de vida. Y el Espíritu y la esposa se encargan de extender esa invitación. Así es que no es el Espíritu solamente, sino es el Espíritu y la esposa, porque el Espíritu y la esposa han venido a ser uno. Uno, y esta invitación
es la que extendemos, es la que acepta manifestándose en la cima del monte de Dios. Que Dios siga hablándonos su palabra, su ley. En el monte Sinaí fue la ley de Dios lo que fue dada allí, la palabra de Dios. Y es la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que es dada por Dios en este tiempo en la cima del monte de Sion. Que Dios siga manifestándose en este tiempo. Que Dios siga haciendo las cosas que Él ha prometido hacer en esta edad de la piedra angular, en esta tercera dispensación, en este tercer día. Que siga fluyendo la vida de Dios en este tercer día. Vida al tercer día.